Buenas noches, mi nombre es Raúl Gómez, soy estudiante de licenciatura en Estudios Ambientales de la Universidad de Cambú y hoy les vengo a exponer sobre las gimnosperas. Las gimnosperas tienen varias familias, varios géneros, y hoy les vengo a hablar sobre la Cicadopsida. Esta está compuesta por otros dos géneros. Entre ellas la Cicadopsia es conocida normalmente como las cicadas. Estas vienen de origen primitivo desde la era paleozoica y desde la era mesozoica. Han ido evolucionando a raíces de millones de años y han tenido un proceso bastante bueno, a decirlo así. Estas han sido un organismo evolutivo de una población ancestral y tienen varias características que la identifican. Entre ellas es que son plantas monofiléticas y poseen trazas florales en forma de faja, como lo podemos observar en estas fotos que tenemos a continuación. Tienen un patrón en sus bases vasculares, en el peciolo, y también poseen raíces coraloides. Tienen un tallo bastante alto, similar al de las palmas, pueden ser entre 18 a 20 metros, y entre las características de ellas podemos observar que está la Cicadácea y la Samiaceae. Estas tienen diferentes características, algunas similares, otras no. Entre ellas destacan que, así como lo dije anteriormente, son similares a las palmeras, pueden ser sin ramas o escasamente ramificadas, o sea, como lo observamos en la foto a continuación, podemos observar que ninguna de ellas posee ramas a sus lados en el tallo. También podemos observar que ese tallo, aunque es un poco bajo, a pesar de que dijimos que son bastante altas estas plantas, es que algunas de ellas tienen apariencia de lecho, ya que su tallo se encuentra de forma subterránea. Las hojas poseen una vena media y no poseen venas laterales. Este género, que podemos observar, a raíz de los años, ellas han generado partículas o toxinas venenosas para la defensa y protección de las mismas, para que no le caigan bacterias o hongos. Se puede observar en algunos casos en las patas del ganado que les da una parálisis temporal, parcial o permanente a causa de ello, pero es el sistema de defensa que tienen estas especies de plantas. También nos encontramos con la Gingopsida. Estas tienen una mayor diversidad y más amplia distribución en la era del Mesozoico. En la actualidad solo tenemos una especie, que es la Ginkgo biloba, que aunque es un árbol ornamental, es resistente a la contaminación. Son árboles leñosos, altamente ramificados, poseen ramas cortas, además de ramas largas, o sea que de cada rama pueden salir otras ramificaciones. Estos pueden medir de hasta 30 metros de altura, con una corona más o menos asimétrica y de corteza gris. No poseen canales de resina y tienen hojas simples de disposición espirada. Podemos observar en la segunda foto de la diapositiva cómo es la corona del árbol, y podemos observar que también hay muchas ramificaciones de cada rama que tiene el árbol. También tenemos una familia conocida como la Ctenopsida, en la cual podemos encontrar varios géneros o grupos de gimnospermas. Este incluye 3 familias, cada una de ellas con un solo género. Son de particular interés con respecto a la evolución de las plantas. Estas plantas son abundantes en Asia, pero con pocos representantes en América. Son árboles unisexuales y de madera dura, producen un olor fétido por las noches, y en estos 3 géneros le vamos a explicar algunos de ellos. Tenemos el Welwitschia, que esa es una planta de origen africano, se ubica en los desiertos de Namibia, y es una planta bastante extraña, generada en los desiertos, como ya les dije. Su tallo es subterráneo, ancho y corto. Produce 2 grandes hojas como correas que crecen lejos del tallo. Esta especie es bastante extraña, ya que solo se encuentra en el continente africano. Es una especie dioica y difícil de determinar su edad,
aunque normalmente se considera que llegan a vivir entre 1000 y 2000 años. Se cree que esta planta absorbe el agua a través de las hojas y la sirven para aprovechar el rocío nocturno del desierto. También tenemos la Nectaceae o Netum, también conocida. Estas poseen o contienen un promedio de 35 especies mayormente. Son conocidas como lianas tropicales, deciduas, también pueden ser árboles o arbustos. Todo depende de su especie. Se distribuyen en las zonas bajas, mixtas y densas de los bosques pantropicales. Se caracterizan por rasgos tales como hojas decusadas, venas de hojas pinnadas y presencia de vasos en los tallos, entre otras características. También tenemos en la genocida las efidras. Es un arbusto que crece en los desiertos, ha pasado o ha sobrevivido durante millones de años por su adaptación a hábitats extremos. Esta, debido a que tiene poca competencia en sectores de sequía, tiene una mayor producción. Se ubica en zonas de regiones áridas o semiáridas. Tienen forma de arbustos y menos usualmente lianas. Muy pocos son lianas trepadoras y raramente árboles pequeños. Las especies más características son arbustos muy ramificados, como podemos observar en la primera foto. Como podemos observar en esta foto, son plantas con un tallo ramificado y de forma rastreros, con hojas que son escamosas cuando están maduras. El tallo también suele ser subterráneo. También tenemos las pinopsidas. Estas son consideradas coníferas y son parte del grupo más importante de las gimnosperas desde un punto de vista ecológico y económico. Estas fueron dominantes en las comunidades de las plantas de todo el mundo, aunque actualmente se encuentran desplazadas en muchos lugares, pero son dominantes en gran cantidad de bosques. Los miembros de este grupo son llamados coníferas porque la mayoría lleva semillas en su estructura especializadas llamadas conos. Los conos protegen a los óvulos y después a las semillas y facilitan la polinización y la dispersión de las mismas. Las coníferas comprenden un grupo quizá monofilético de árboles o arbustos altamente ramificados con hojas simples. Poseen una pérdida de movilidad de esperma y la polinización es por viento. ¿Cómo sucede esto? Utilizan una gota de polinización, que es un fluido pegajoso que exuda del óvulo, en la polinización para atrapar el polen del aire. Entre este género podemos encontrar las piniáceas, que son las que podemos ver en esta foto superior. Estas son coníferas que poseen canales de resina en las maderas y en las hojas. Sus hojas son lineales y en forma aciculada. Son especies monoicas y es un grupo de plantas que se consideran el pulmón de las grandes ciudades, ya que producen una gran cantidad de oxígeno y tienen una gran importancia económica, ya que se usan para construir casas, papel, fuente de resina, entre otras cosas. Están casi enteramente distribuidas en el hemisferio norte y su semilla, las semillas de estos pinos, son componentes primarios de la dieta de muchos pájaros, ardillas y entre otros roedores. También podemos encontrar las araucariáceas. Son una familia de coníferas del orden Araucariales. Comprende 3 géneros, son árboles de larga vida altamente resinosos. Son usualmente muy asimétricos y cónicos. Son árboles de larga vida que pueden medir de hasta 65 metros y 6 metros de diámetro en su base. Altamente resinosos, usualmente asimétricos, poseen hojas simples, enteras, variadas en forma y a veces en el mismo individuo. Se ubican en el hemisferio sur, desde el sudeste de Asia, Australia, Nueva Zelanda y parte de Sudamérica. Estas se dividen en 3 géneros, 32 especies, y los géneros que más las representan son la Araucaria y la Agatis. También tenemos en la Pinopsida la Podocarpacea. Estos son arbustos o árboles de hasta 60 metros de altura, ligeramente resinosos. Estos pueden variar en sus hojas de gran manera. Pueden medir de un tamaño de 30 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho y son como escamas. Estos se encuentran en los lugares tropicales y subtropicales, especialmente presentes en el hemisferio sur
y se extiende hacia el norte hasta Japón, América Central y parte del Caribe. También tenemos la Cyadopityacea. Es una familia con un solo género, que es la Cyadopitis. Es una especie de pino que es conocido como el pino sombrilla de Japón. Es un fósil viviente ya que carece de parientes vivos. Está en un estado de vulnerabilidad ya que se consigue en pocas maneras y ya que es el único que podemos encontrar. Este puede alcanzar unos 30 metros de altura y también lo podemos ver muy apreciado en la jardinería. También tenemos la Cupressácea. Son árboles o arbustos con madera y follaje muchas veces aromáticos con hojas como escamas, fuertemente apretadas. Sus hojas pueden medir de 1 milímetro hasta 3 centímetros de largo. Es una familia de cosmopolita y se encuentra en climas cálidos, templados y frescos. Son muy utilizadas por su madera, su fragancia y como ornamenta. Una de las 3/4 partes de esta especie ocurre en el hemisferio norte. Poseen unos 16 géneros y contienen una sola especie. Y muchas de ellas tienen distribución restringida. Incluye a las plantas más grandes de la Tierra, como es el secoya, de casi 112 metros de alto y 6.7 metros de diámetro, y es el más grande conocido. Algunas de estas especies pueden vivir entre 2000 y 3000 años. También tenemos la Taxacia. Esta es mayormente compuesta por una capa sólida y son diminutas en su tamaño. Pueden hacer mayor funciones a raíz de que su tamaño es un poco pequeño. Poseen hojas lineales, largas y aplanadas. También son enteras y poseen un óvulo solitario, sin cono y semillas con una sólida y pequeña cubierta externa, que viene siendo dura. Son mayormente del hemisferio sur y del hemisferio norte. ¿Por qué comprende ambos hemisferios? Ya que por su evolución, estas han ido dispersándose a nivel del mundo. Son de tamaño pequeño, moderado o conocidos como arbustos, usualmente resinosos o ligeramente resinosos. Madera sin canales de resina, hojas simples y persistentes por muchos años, que se desprenden una a una. Esta ha sido mi exposición, espero les haya gustado, espero hayan aprendido algo nuevo de las plantas y de la importancia que tienen cada una de ellas y cada una de sus familias para nosotros, ya que son gran productor de oxígeno, que es un componente vital para el ser humano. También cada una de estas especies posee un fruto que nos permite vivir diariamente de ellos. Nos sirven para nuestra supervivencia aquí en el planeta Tierra, ya que usamos su madera, ya que usamos para producir hojas, entre otros materiales que son parte de nuestro día a día. Esta ha sido mi exposición, espero les haya gustado. Feliz noche.